José Luis, gracias por hacerme un hueco aquí en el Matadero antes de la función Amistad. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada, es un placer, ya lo sabes tú. José Luis García Pérez, sevillano de nacimiento y madrileño de adopción. Llevas media vida dedicada a la interpretación en televisión, cine y teatro, con más de 40 series, 40 pelis, 26 obras de teatro. Seguramente habrás añadido alguna más, porque esto lo he visto en tu web. Acabamos de verte haciendo de Poli Malo en la serie La noche más larga de Netflix y ahora en el teatro dirigiendo e interpretando la obra de Mayorga Amistad. Desde que empezaste estudiando teatro en Sevilla hasta ahora, el viaje ha sido largo. ¿Lo tenías claro desde pequeño? ¿Cómo ha sido este viaje? No, claro, no lo tenía, no, en absoluto. Yo, de hecho, si algo tenía claro desde pequeño es que me gustaba leer, escribir, y esto tiene que ver con lo que luego te cuento, y sin duda alguna la prehistoria. Eso siempre lo he tenido muy claro, muy, muy claro. Y esto surgió, yo creo... Yo recuerdo que en el instituto, yo estudié en un colegio, pero hasta COU, en mi época, ¿no? Sí. Y en la mía. En aquella época. Yo recuerdo que sí hablábamos de muchas pelis, entonces teníamos ahí una especie de mitomanía en torno al Padrino, con mis compañeros de clase, con el grupo de amigos, ¿no? Y decíamos frases enteras del Padrino, en fin, este tipo de chorrada, ¿no? Pero cuando terminé COU, yo gran parte de ese año lo pasé en Venezuela porque hice Aventura 92, una cosa que montó Miguel de la Cuadra Salcedo por el 5º centenario del descubrimiento. Y entonces era un programa donde chavales de toda Iberoamérica se juntaban en un barco y hacían uno de los viajes, que era como una universidad flotante, y durante casi 3 meses hacías un viaje que emulaba uno de los viajes de Colón. Entonces, durante ese tiempo, yo dirigí el periódico que se hacía dentro del barco, que era como mi labor, ¿no? Y si tenía claro antes que me gustaba leer y escribir, pues dije, oye, periodismo, va a ser periodismo. Pero me faltó nota, me faltó 0,07. 0,07, no lo olvidaré nunca, porque eso fue el punto de inflexión, creo. Ese 0,07, realmente, si yo hubiese preguntado, que no lo hice, me hubiesen dicho, da igual, te matriculas en publicidad, que entonces eran 3, comunicación audiovisual, periodismo y publicidad. Y podrías hacer el primer año de cualquiera de las 3 y luego cambiarte, pero no lo pregunté. Y como no lo pregunté, me fui de viaje de Interrail. Y le dije a mi padre... La mejor escuela esa. Vamos. En esa época sí. Sin duda, sin duda. Le dije a mi padre, ¿sabes qué? Que me matricules de lo que quieras. Me da igual. Me da igual, no voy a hacer periodismo, me da igual. Entonces, él era empresario y la mayor parte de mis amigos se matricularon en económicas. Total, que en económicas acabé, en la cual era un desastre, porque yo soy muy malo. Pero había un taller de teatro. En esa facultad había un taller de teatro y eso ya lo cambió todo. Así que durante el segundo año dije, mira, esto no tiene sentido. Me matriculé en la que era mi vocación, historia, para hacer arqueología y prehistoria. Y a la vez pasé la prueba de acceso para entrar en la escuela del Centro Andaluz de Teatro, que era una escuela muy elitista y muy potente de interpretación. Y está hoy. Bueno, pues menudo currículum. Sí, potente, sí, en 2 años. Te voy a contar 2 años. Oye, ¿y cómo está haciendo dirigir e interpretar junto a Ginés García Millán y Daniel Albadalejo la obra Amistad que acabamos de mencionar, de Juan Mayorga, que fue Premio Princesa de Asturias de las Letras y que se estrena por primera vez en Madrid, aquí en las Naves del Matador, donde estamos? ¿Cómo se lleva ese gran reto como director? Yo tuve una compañía de teatro durante 12 años en Sevilla, una vez que terminé mi formación, que eran 4 años de carrera, y ahí dirigía muchos espectáculos. Y dirigir para mí es una pasión y una vocación, en el sentido de que con todo esto que te he contado, mis anhelos, entre comillas, intelectuales, yo necesito la parte intelectual en el trabajo. Y en la de actor hay muchas veces que te la puedes estar saltando, a no ser que el propio esfuerzo te lleve por otro lado. Si no te toca un personaje histórico, si no necesitas
un conocimiento intelectual, y me refiero a estudio, vamos, más allá de estudiar un texto o de preparar un personaje, pues eso. Y desde la dirección es imposible, porque necesitas amplitud de miras para pintar el cuadro entero, ¿no? Con lo cual siempre he estado muy presente y siempre lo he tenido ahí, y queriendo repetir. Y desde hace unos años ya era una cuestión a vida o muerte. Es verdad que no me lo permitía el ajetreo de la vida profesional, pero me planteé claramente hacer un parón con esta serie de Netflix para poder dedicarme a esto. Y así ha sido. Lo que pasa es que luego el parón no existe y te tienes que bifurcar. ¿Por qué? Porque te vuelven a llamar. O sea, porque el hecho de que hayas. De cosas, por haber salido, por ejemplo, en esa serie de La noche más larga en Netflix, no necesariamente. No necesariamente. Yo afortunadamente nunca he dejado de trabajar. Afortunadamente voy concatenando trabajos y me llaman, supongo que por hacerlo medianamente regular. Y total, que al final ha sido hacer encaje de bolillos, trabajar mucho, pero con mucha ilusión, mucha energía, muchas ganas. Me lo he pasado muy bien. ¿Cómo te llega este proyecto de Mayorga? Lo genero yo. Sí. Con Juan me une una amistad de hace muchos años. Sí, porque has trabajado en El Brujo. Entonces, muchas de sus obras pasan por mis manos para hacer una lectura antes de... Vale. Y teníamos 2 funciones, una que tengo todavía ahí, que será la siguiente que dirija, y esta para dirigir, con lo cual lo generamos, el proyecto se generó conmigo desde el principio. Y ya sabía él, o pues sabíais que iba a ser comedia, porque él normalmente no hace comedia. Yo la leí y me pareció una comedia. Sí. Una comedia macabra, ¿eh? O sea, una comedia con sonrisas y con lágrimas, porque al final apela al ser humano y apela a la amistad y apela a la soledad, en realidad. Pero con momentos que yo creía que podíamos explotar de forma hilarante, que no están objetivamente en el texto, pero sí estaban subjetivamente en mi cabeza. Oye, y tú dices que la amistad es radicalmente un retrato de amistad masculina, ¿no? Sí. ¿Crees que hay una diferencia tan grande entre esta y la femenina? Absolutamente. Sí. Creo que vosotras podéis hablar de cualquier cosa en cualquier momento, nosotros no. Y vosotros tenéis que montar una parafernalia para hablar del tema. A ver, sinceramente, no creo que sea mi caso, pero sí me parece que es un caso bastante general. Sí. Respecto a los hombres, y más los hombres de ciertas generaciones, que creo que les cuesta expresar lo que les pasa, ¿no? Sí. Hay una frase incluso en el teatro, esa es la función que dice Ginés, que dice, bueno, tú sabes que yo soy un poco rígido, un poco tenso, y me he apuntado a las clases del teatro porque el teatro ayuda. Y es verdad que de alguna manera la interpretación ayuda a esquivar eso, pero yo sí, con gente que me rodea, no, digo, qué facilidad tenemos para sentar a hablarnos de política, de fútbol, de deportes en general o de la climatología, pero qué difícil lo tenemos los hombres para hablar de lo que nos pasa por dentro, entre nosotros. Yeah. Y en ese sentido sí veo a 3 hombres, y del montón en positivo, ¿no? De la inmensa mayoría en esta función nuestra. Qué bueno. Pues nosotros hoy venimos 3 amigas. Qué maravilla. 3 amigas. Pues luego le podéis dar tranquilamente ahí a la... A ver las diferencias. El humor está en la emoción y en el pensamiento. Dice Mayorga, ¿para ti dónde crees que está? No, yo creo que está... Bueno, eso es Juan, que es Juan. Yo creo que el humor está en el tiempo, en el tempo en el que se suceden las cosas, y hablo de una obra de teatro, no hablo de la vida. Creo que tiene que ver con el tempo, tiene que ver con la actitud de los personajes y sobre todo con cómo atacas la frase que vas a decir. Quiero decir que ahí está el sentido del humor. ¿Él a qué hace referencia? Pues que cuando él habla en su teatro de pensamiento, de poesía, en ese pensamiento evidentemente él incluye el humor, pero creo que es una forma, él es filósofo y creo que es una forma de filosofar sobre el humor. Evidentemente está dentro del pensamiento, pero luego hay que ejecutarlo. Está claro que ha encontrado la persona adecuada para dirigir sus obras, ¿eh? Que también tienes tu parte filosófica. Ese anhelo intelectual de que hablabas antes es el que te lleva también a crear, a dirigir. Yo he visto algún corto tuyo. Sí. Sí. Es que esa inquietud. Yo tengo una continua. curiosidad malsana por todo lo que me rodea. Entonces no puedo dejar de observar, de aprender y de interesarme por las cosas, no puedo evitarlo. Te recuerdo durante la pandemia que te descubrí en Instagram leyendo, sí. Nos leías pasajes. Sí, porque
Yo tuve la suerte durante el confinamiento de hacer una serie, cosa que es, no, en casa, que hacíamos diarios de la cuarentena para Televisión Española, que eso fue una experiencia maravillosa, porque, claro, durante ese tiempo tan estático y tan extraño, en casa nos salvó radicalmente de no aburrirnos ni subirnos por las paredes, ¿no? Cada día era un rodaje, entonces fue una cosa muy divertida de hacer. Pero cuando esa serie terminó, me aburría mucho y necesitaba contar. A mí lo que me gusta es contar. Con eso disfruto contando. Entonces, el hecho de leer, al fin de cuentas, es contar algo, ¿no? Claro. Es contar la palabra de otro. Y por eso empecé, y he de decirte que hay veces que lo echo de menos. No hacerlo. Ya, ¿y cuándo te propones escribir? Bueno, pues ese será un paso existencial que espero que ocurra algún día. Necesita tiempo y dedicación. Y yo, como me he tomado mi tiempo para ciertas cosas, ahora tengo un niño de 3 años y otro de 4 meses. Ya. ¿Sabes? Y dices... Te quita tiempo. Ya, sí, totalmente. ¿Sabes que hace poco entrevisté a, no sé si conoces la librería La Mistral? Sí, claro. Bueno, pues Andrea Stefanoni en el podcast, que es muy bonito, porque además ella nos recomienda 3 libros, muy complicado. Cuando tienes que decidir. Si yo te pregunto a ti lo mismo, en vez de 5, ponle 3. No, yo te voy a recomendar un autor que me sorprende muchas veces que sea tan desconocido en España. No es especialmente desconocido, pero sí es sorprendente. Te voy a decir 2, mejor todavía. A mí cuando leo exclusivamente novela, porque sí es verdad que leo mucho sobre prehistoria. Sí, que es tu pasión. No puedo evitarlo. Pero cuando leo exclusivamente novela, me gusta mucho cierto tipo de novela negra. Y cuando digo novela negra, no hay que echar la cabeza atrás. Es que hay gente ahora que escribe de una forma espectacular. Entonces yo, sin duda alguna, recomiendo a Benjamin Black, pero él es muy conocido. Pero John Connolly no lo es tanto. Y John Connolly es un escritor irlandés espectacular. ¿Le lees en español o en inglés? Le leo en castellano. En castellano. Y ¿qué título recomendarías? ¿Me Cualquiera, mira, para ir a la Mistral a comprarlo. Él tiene un detective, está todo Alfaguara. Sí. Él tiene un detective que es Harry. Ay, Dios. Bueno, Harry. Sí. Y cualquiera de la serie de este detective, y tiene muchos, tiene muchos títulos ya, porque él casi 1 o 2 al año saca. Y es que es apasionante, porque además tiene una parte... Primero, su literatura es elevada, lo cual es importante, que no, por eso me refería que no es novela negra como novela negra, como mal entendemos novela negra, ¿no? Su literatura es elevada, por un lado, y por otro lado, tiene un halo respecto, ¿cómo te diría, no? El más allá está muy imbricado en la vida de sus personajes. Y entonces se convierte en algo realmente novedoso. Y yo lo conocí de casualidad en un viaje a Estados Unidos. Esto de, ¿qué me compró? ¿Qué libro compro? Y desde entonces no hay libro que saque que no lea. Sí, bueno, qué bien. Y desde luego, si queréis leer teatro, creo que Juan Mayorga en este caso, es curioso leerlo y no solamente verlo, porque verlo siempre vas a verlo desde el filtro del quien lo dirija. Y el filtro de los personajes que aparezcan, de los actores o actrices que aparezcan en el escenario. En cambio, leer a Juan es apasionante, porque es un teatro accesible para el lector, pero con una carga de pensamiento muy grande. Entonces, va más allá del teatro y va más allá de los diálogos, ¿no? Creo que bueno, por eso es Juan Hombre, Mayorga, algo claro. de Chekhov leí, o sea que... Bueno, pues mira, pues va. Sí, qué bien, mira. Oye, y has trabajado también en el cine con grandes directores como Sorogoyen o Gracia Querejeta, y en el teatro pues ya hemos visto, ¿no? ¿Con qué actor o director o actriz o directora te gustaría trabajar? Si tuvieses que elegir uno... Pues mira, con cualquiera, con los que no haya trabajado y repetir con todos y cada uno de los que... Pero mójate un poco, ¿con quién? Pues con Almodóvar, por ejemplo, o con... No, claro, con Amenábar, con Almodóvar, ¿no? con Alberto Rodríguez, con cualquiera de estos con los que no he tenido la oportunidad de trabajar. Claro, muy bien. Y si ya hablamos un poco de viajes... Vamos, puestos a elegir David Lynch. ¿Sabes? Ya. Te pega más. Sí, hombre. Oye, espera, antes de pasar a los viajes, tú
también he leído que has hecho anuncios, has puesto voz a un anuncio de Apple. Sí. ¿Haces Yo estos mi voz proyectos? trabajo con ella, pero muy poco. O sea, a mí no hago doblaje porque no veo las cosas dobladas y me cuesta, la verdad. Pero es un prejuicio mío porque me parece que son estupendos profesionales en su trabajo. Pero a mí me cuesta ponerme a hacerlo. No puedo evitarlo. No descarto que un día lo haga, pero hasta ahora no lo he hecho. Pero sí para podcast, radio, algunos anuncios que me parecen interesantes, pues eso sí que he jugado con mi voz. El doblaje ha causado mucho daño a España, ¿eh? Hombre, en el sentido de hablar inglés no hay más que darse un paseo por Portugal. Ya. Por otra La parte, verdad es que una sí. profesión que tiene muchos trabajadores, Ya, que ha ya. accesibilizado películas en otros idiomas, eso está claro, ¿no? Pero, bueno, yo prefiero la versión original. Sí, yo también, la verdad es que sí. Hasta el japonés o el coreano. Es que al final te pierdes cosas. Sí, totalmente. Bueno, y entonces ahora hablamos de viaje. ¿Qué lugar en el mundo te ha emocionado más? ¿Te ha pellizcado, como dirían los flamencos? Tantos. Pero elige uno. Venga, dos. sí, vamos a elegir uno que sea relativamente reciente. Bueno, dos. Y todos tienen que ver con Sudamérica. Venezuela, yo tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en la zona norte de la selva del Orinoco y eso no tiene nombre. Costa Rica. Costa Rica es un país con el tamaño perfecto y la seguridad justa para poder viajar de una forma muy libre, y así lo hice, y entonces eso fue fascinante. Y después yo tengo una unión emocional con Nueva York que supera el resto de cosas, con Nueva York y su entorno, no solamente ya la ciudad, no ya Manhattan, sino su entorno, ¿no? Y he tenido la oportunidad de viajar muchas veces, de quedarme mucho tiempo, muchas veces. Claro, porque a nivel profesional tienes que ahí empaparte de un montón de cosas, ¿no? Claro, yo tuve suerte ahí, estuve estudiando en una escuela muy potente. ¿Sí? Sí, ¿Qué pues hiciste Actor allí? Studio, estuve estudiando un tiempo en una sección del Actor Studio. Qué calladito lo tenía. Bueno, pero luego me fui a vivir a Los Ángeles, estuve otro rato en Los Ángeles y luego me volví. Pero es una ciudad que para colmo conozco, ¿sabes? Que conozco como, no te voy a decir como Madrid, pero que me puedo desenvolver fácil. Entonces eso te da una familiaridad con una ciudad tan maravillosa, tan grande y tan genial como es Nueva York. ¿Sabes que una vez yo hace un montón de años iba andando por la calle y de repente veo enfrente a Jeremy Irons? Que es una locura escucharle. Te voy a decir una cosa, a mí me pasó aquí, en Madrid. ¿Sí? Me lo encontré en una zapatería. ¿Le paraste? ¿Le dijiste algo? ¿Qué le voy a decir yo a Jeremy Irons, hombre? ¿Qué le voy a decir? Pues, ¿no? Ole tú, muchacho. En una zapatería en Huertas. Fíjate, qué curioso. La verdad es que su voz es penetrante, ¿eh? Sí. Tiene una voz. Y una mirada. Pero la voz es que es espectacular. Qué bueno. Oye, ¿y algún sitio que te falte conocer que dices, bueno, ansío ir a...? Me crea mucha contradicción Asia, o sea, China, Japón, me crea contradicción. Sí estuve 2 meses en Indonesia, o sea, el sudeste asiático, bueno, Tailandia no he estado, pero habrá que ir. Pero si te digo dónde a mí me gustaría irme a la Antártida. Ya. O sea, Pues sí. pues de verdad, Sí. ¿sabes? Es que dicen que es el lugar, ¿eh? Es que yo quiero ver un sitio que no tenga nada que ver con lo que he visto. Pues si vas, te puedo recomendar hablar con Pedro Nicolás, que también le he hecho un podcast, que es un alpinista increíble, que además relata su viaje allí y lo relata con una pasión. Es que me parece un sitio... Sí, pues si te quieres ir, me dices, ¿eh? Porque para... ¿Te quedas con 2 niños? Sí, creo que sí. Soy buenísima, se me dan fenomenal. ¿Tú confías? Si confías en mí, yo tengo también 2 hijos, ya más mayorcillos, ¿eh? Que vayan creciendo un poco. No, así también me reservo algunos viajes. Sí. Oye, y ya para terminar, y antes de darte un regalito, si tuvieses el espacio de esas pantallas que hay en Callao, ¿sabes? ¿No? De hecho, estamos en una de esas pantallas de Callao. Amistad está. Sí, pero si tú tuvieses que dejar ahí una frasecita lapidaria de estas, ¿qué dejarías? ¿Qué dirías para el 2023? Mira al de al lado. Bueno. Mira a la persona que tienes al lado en ese momento.
Totalmente. Si eres un filósofo. Bueno, filósofo, hago entrega hombre, por Dios, de un regalito del diseñador japonés Issey Miyake. ¡Ay, Dios mío! No sé si conoces. Claro que sí. Bueno, pero es que además, si abrimos... Verá, tiene una cosa muy especial que pues yo creo que va a ser la primera vez en tu vida que has tenido algo así. Esta marca es maravillosa y sabes que hablan de que la naturaleza es la mejor perfumista. Mira, ¿qué tiene el frasco? Oh, esto está con mi nombre, José Luis, por Dios, esto, yo me muero. Un perfume que te transporta a las maderas y las especies. Pues te digo una cosa, mira, hoy el personaje de Ufarte, al que vas a ver, ¿sí? Llevará este perfume. ¡Ole! No sé, la verdad es que no sé en qué fila estoy. Bueno, ahora yo creo que en la fila 7. A ver si llegar. me llega. A ver si me llega. Nosotros más o menos, para que te hagas una idea, hasta la fila 7 aprox es donde vemos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora miramos cuando acabemos dónde estoy. Bueno, José Luis, la verdad es que no te quiero robar tiempo porque además te tienes que ir con tus actores. Ha sido un placer. La verdad es que también darte las gracias porque en la época de la pandemia fuiste uno de los que nos ayudaste a un poco a difundir pues la necesidad de volver a viajar cuando todo... Nos apoyaste. Claro. Ya te doy, porque no nos conocíamos. Y te digo, para viaje, el interior que tenemos en España. ¿No? Ya, la verdad es que sí. Decir, para cambiar de paisajes, me quedo aquí al lado, aquí al lado. Sí, es que España es la pera. Pues nada, muchísimas gracias de verdad, mucha suerte en este, además, yo creo que un momento dulce que estás viviendo y espero que me guste mucho hoy la obra. Espero que lo disfrutes. Y nosotros ya nos vemos en el próximo capítulo de Flipo Viajando.